Pero hermanos, qué bueno verlos. Algunos de ustedes hacemos falta, muchos, claro que sí, pero pues es un paso de fe gigante el que estamos tomando, un paso de fe que el Señor ha hablado al corazón de nuestro pastor y al corazón del equipo de ancianos, y consideramos que qué mejor lugar que estar que en la presencia del Señor, a pesar de las circunstancias, siempre tomando las medidas necesarias. Creo que entre más cerca estemos de nuestro Dios, Él más podemos ver su bondad más en nuestras vidas. Vamos a cantar, bueno es alabar, porque bueno es alabar a nuestro Dios. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Grande es nuestro Dios, su misericordia es por siempre y para siempre. Y así como Él es grande, y porque Él es grande, su pueblo, nosotros, su gente, sus hijos, decimos gracias esta mañana, en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que cantamos así en familia, como iglesia? Se siente bonito, se siente muy bien estar de regreso. Vamos a cantar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiase lloró por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la
creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Pueblo dice gracias, pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Pueblo dice gracias, pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiase lloró por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo. Tu pueblo dice gracias, pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Nuestro Dios ha hecho grandes cosas por nosotros y por tantos de nosotros. El simple hecho, no el simple hecho, pero el hecho de morir en la cruz del Calvario, entregar a su Hijo unigénito para lavar nuestros pecados y que estemos aquí este momento diciendo gracias, ese es un motivo suficiente para buscar la presencia de nuestro Dios y agradecerle a cada momento y cada segundo que a pesar de que somos infieles, sus promesas siguen fieles para con nosotros. Amén. Hermanos, hemos cantado, hemos disfrutado un momento de alabanza. Queda con nosotros nuestro pastor. Vamos a pedirle a nuestro pastor que pase y vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Ok. Buenos días. Tenemos que continuar con el servicio. Vamos a orar. Tenemos Santa Cena. Hoy tenemos comunión. Vamos a hacerlo al final. ¿Okay? Vamos a tener la Santa Cena al fin del servicio. Déjame acomodarme un ratito. Déjame orar por ti. ¿Okay? Yo sé que este es, como lo dijo Jorge, un enorme paso de fe. Sí, un enorme paso de fe para todos nosotros, pero necesitamos continuar, tenemos que continuar la obra de Dios, sigue, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos dé paz, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu para poder, para que Dios me pueda usar para con su palabra y para que ustedes puedan recibirla de la mejor manera también. Señor, te damos gracias, Dios mío, gracias porque eres bueno, Dios, gracias porque, como tu palabra lo dice, Señor, para siempre son tus misericordias. Queremos estar realmente centrados, queremos estar concentrados, queremos ser dirigidos por ti, queremos que tu Espíritu, Señor, no solamente abunde, sino sobreabunde en nosotros. Queremos, Dios mío, tu presencia, porque de nada sirve, Señor, que nos estemos nosotros reuniendo, Señor, si no tenemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Cristo Jesús, te amamos de todo corazón, Señor, y sabemos que esto que hacemos, Señor, es para ti, únicamente para ti, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Muy bien. Siento un fuerte raspado. ¿Sienten ustedes? Hay un eco muy fuerte aquí en el oído.
Muy bien, 1 Samuel capítulo 5, entonces, 1 Samuel capítulo 5, continuamos el libro de Samuel, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta en el transcurso del estudio, a ver un momentito, hay que tratar de arreglar eso porque no puedo, está sonando muy fuerte, está reventando el sonido en mi oído. Hola, 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 hola. Hola, 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 1, 2, 1, 2. Hay que bajarle lo más que podemos, Jorge. Hola, 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 hola. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola, 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 hola. Mejor, un poquito, todavía falta un poquito, pero mejor. Ok, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia, por favor, vamos a leerlo juntos. 1 Samuel 5, versículo 1 en adelante. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, recuerda lo que había pasado anteriormente en capítulo 4, para que tú sepas, ¿no? Nosotros tenemos nuestros estudios en nuestra página web, ¿no? Y en nuestro sitio también de Facebook, ¿no? En el YouTube incluso también, ¿no? Colgamos nuestros estudios siempre cada semana, entonces ahí vas a encontrar los capítulos anteriores, ¿ok? 1 Samuel 5, versículo 1 en adelante, entonces, cuando los filisteos, dice, capturaron el arca de Dios, ahí está mejor. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, dice, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios, dice, y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, dice, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado, dice, en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar, dice aquí, de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, dice, y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Habiéndole quedado, dice, a Dagón el tronco solamente. Por esa causa, los sacerdotes, dice, de Dagón y todos los que entran, dice, en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, ¿verdad? Recordemos entonces que recientemente habían ganado la batalla contra Israel, ¿verdad? Los filisteos. Así que sin duda los filisteos estaban pues ellos muy contentos, muy gozosos, muy jubilosos y confiados en la aparente, escucha bien, en la aparente, porque era solamente una aparente superioridad o la aparente superioridad de su Dios, pues, ¿no? Ese Dios falso sobre el Dios verdadero. Entonces, estaban viviendo en engaño. Ellos vivían totalmente engañados, pensando que Dagón los había, pues, liberado. Una aparente victoria. Una vez más, y hay que recordar esta palabra, ¿sí? Porque creo que nos va a seguir en el transcurso del estudio. Aparente. Una aparente victoria completa. Con respecto a Dagón, Dagón siempre era representado como una figura mitad hombre y mitad pez, y se decía que era el padre de Baal incluso, ¿sí? La personificación del dador de vida, lo llamaban así a Dagón, y es por esa razón que su apariencia fue adaptada pues a la apariencia de un pez, y esto con el fin de establecer su innumerable multiplicación como un supuesto dador de vida. Sin embargo, mientras nosotros leemos estos primeros versos, vamos a darnos cuenta que Dios, pues, nuestro Dios, fue capaz de glorificarse a sí mismo entre los filisteos y los dioses falsos que estos tenían, pues. Entonces, imaginemos el horror de los sacerdotes filisteos cuando ellos entraron al templo de Dagón a la mañana siguiente. No solamente vieron a su Dios postrado delante de Jehová, sino que también vieron la imagen de Dagón hecha pedazos. Es lo que vamos a leer ahora. Así que después de ver la superioridad del Dios de Israel, estos sacerdotes filisteos tuvieron en algún momento que hacer una elección. Tuvieron ellos que elegir. O abandonaban a su Dios débil e inferior para empezar a servir al poderoso y verdadero Dios, al superior Dios de Israel, al único Dios, o continuaban con sus tradiciones,
sus tradiciones religiosas. Lamentablemente aquí, en este contexto y en este caso, ellos escogieron seguir con sus tradiciones. Seguir sus tradiciones paganas, pues. Y esto es muy interesante, ya que podemos ver aquí la libertad de elección que se nos es concedida, que se les fue concedida a ellos y que se nos es concedida a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos libertad de elegir. Nosotros tenemos libertad de elección. O sirves al Dios verdadero o continúas sirviendo a tus dioses paganos. ¿Me puedes pasarle la agüita, por favor? Gracias. Mi esposa tan linda, tan bella. Una vez más, o sirves al Dios verdadero, escucha bien, o continúas sirviendo a tus dioses paganos. Regresando al texto. Lamentable lo que estamos viendo aquí. Estas personas estaban rechazando a Dios. Y estas personas estaban rechazando a Dios a pesar de la evidencia palpable, visible. ¿Me dejo entender? Prefirieron ellos pensar que lo que sucedió con la imagen de Dagón, al encontrarlo pues postrado ante el arca, fue simplemente un accidente. Me pregunto yo si tú piensas que fue simplemente un accidente lo que sucedió ahí. La imagen de Dagón postrada, sin manos y sin cabeza, postrada ante el arca. Sin embargo, ellos pensaron o quisieron pensar, o se hicieron esa idea, de que lo que había sido, o lo que había sucedido, mejor dicho, fue un accidente. Me pregunto yo entonces, ¿por qué estaban tan cegados? ¿Por qué ellos estaban tan cegados ante una evidencia tan clara? Yo creo que la respuesta es igual de clara. Yo creo que eso sucedió simplemente porque adorar a Jehová, escucha bien esto, adorar a Jehová significaba o significaría un enorme cambio de vivir, un enorme cambio de pensar para ellos, cambios que ellos no estaban dispuestos a aceptar en sus vidas. Así que fue más fácil para ellos tomar los pedazos rotos de Dagón, pegar sus partes y volverlo a poner en su lugar. Yo creo que esto era mucho más sencillo que de pronto permitirse cambiar sus vidas y sus pensamientos, ¿verdad? Aquí estamos viendo una total necedad. Qué necios, ¿verdad? A pesar de que vieron el poder de Dios, ellos prefirieron quedarse con este falso Dios. Y me pregunto una vez más, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que esta mañana puedo entregarte algunas razones. Primeramente, por placer. ¿Ok? Recordemos que la adoración a Dagón, escucha, la adoración a Dagón involucraba inmoralidad. La adoración a Dagón involucraba inmoralidad sexual. En otras palabras, adorar a Dagón les permitía a ellos vivir pues de esa manera, vivir en lujuria, vivir en fornicación y cualquier otro tipo de actividad inmoral. En otras palabras, ellos eran conscientes de que su Dios era un fraude, por supuesto que sí, pero sus deseos carnales fueron más fuertes que el hecho de entregar sus vidas a un Dios lleno de promesas divinas. Estaban pendientes de su carne, esclavos de su carne y de sus pasiones. Así que prefirieron asumir las consecuencias. Prefirieron pagar el precio, sea cual sea el dolor, sea cual sea el precio, a causa del placer, del simple hecho de recibir placer carnal. Otra razón por la cual ellos prefirieron a su Dios falso antes que al Dios verdadero fue por la popularidad. Para entenderlo mejor, en la cultura pagana
si había alguien pues adorando a otros dioses o a otros dioses, sería visto, a otro dios que no fuese su dios, sería visto pues como un bicho raro, vamos a decirlo así. Iba a ser de algún modo rechazado. Recordemos que los hombres de poder adoraban a Dagón, lo que implicaría pues que el resto quería también de algún modo alcanzar una posición importante dentro de esa cultura. ¿Me dejo entender? En otras palabras, ellos querían ser igual a los demás. Y de algún modo querían sus dioses. Otra razón por la cual prefirieron ellos adorar a Dagón fue la prosperidad. Al no encajar pues en la cultura, al no encajar en la sociedad, se ponía de algún modo el riesgo de estatus social también. En otras palabras, si no adorabas a Dagón, ibas tú a ser excluido de la sociedad. Así que recuerda, 3 razones por la cual decidieron seguir adorando a su falso Dios a pesar de haber sido testigos del poder divino de nuestro Señor. Placer, popularidad y prosperidad. Me pregunto yo entonces, ¿cuántos son los que hoy en día viven de algún modo pues recogiendo los restos del piso de sus falsos dioses para vivir en un constante desenfreno y satisfacción personal? Porque eso es únicamente. No hay más que eso. Versículos 6 y 8 de 1 Samuel 5 dice lo siguiente. Antes de leer estos versos, debemos saber algo importante. Debemos saber todos nosotros que tenemos un Dios paciente. Y eso lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Tenemos un Dios paciente. Pero no confundamos las cosas. Tenemos un Dios paciente, pero no un Dios pasivo, que es algo totalmente distinto. 2 características totalmente diferentes, 2 características totalmente distintas, las cuales muchas veces confundimos dentro de la persona de nuestro Dios. Ser paciente significa tener la espera necesaria para encontrar el momento oportuno. Eso es ser paciente. Y ser pasivo significa esperar y no actuar. Eso es ser pasivo. Y obviamente ese no era el caso de nuestro Dios. Dios castigaría. Dios castigaría la idolatría en el momento oportuno, porque tenemos un Dios paciente, pero no pasivo. Él iba a actuar. Una vez más, el pasivo no actúa. El paciente sí, pero en el momento oportuno. Y Dios estaba esperando el momento oportuno para obrar, para disciplinar, para castigar. Y no nos puede asustar esa palabra, ¿verdad? No nos debería asustar esa palabra si estamos encaminados en las cosas del Señor. Si es que no, obviamente vamos a temer esa palabra y vamos a decirnos, no, Dios no castiga, ¿Me dejo entender? Versículos 6 al 8 dice lo siguiente. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Escucha. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, dice, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Mira lo que están haciendo aquí. Y pasaron, dice, allá el arca del Dios de Israel. Vemos aquí que se buscó la salida más fácil, ¿verdad? Esa fue la salida más fácil. La salida más fácil para evitar aceptar una vez más al Dios verdadero.
e incluso la corrección del Dios verdadero. Pasar el arca de un lugar a otro. Algo que necesitamos entender todos nosotros es que cuando cerramos nuestros oídos a Dios, Él a menudo, escucha bien porque siempre es así, Él a menudo encuentra otra manera, va a encontrar otra manera de hablarnos y tal vez esa otra manera no nos guste, pero la va a encontrar. A veces podemos llegar a pensar que alejarnos de la verdad es la solución para vivir la vida a la manera que nosotros queremos, a nuestra manera. Alejarnos de Dios, ¿verdad? Escondernos de Dios. ¿Cuántos fueron los que se escondieron de Dios? O intentaron esconderse de Dios detrás de las rocas, detrás de los helechos. ¿Cuántos, verdad? Sin embargo, la voz de Dios siempre fue escuchada, ¿no? Y de pronto, hey, no podemos escondernos de Dios. No podemos. Dios siempre nos va a buscar. Dios nos buscará allí donde estemos. Y dependerá de nosotros el método que use para enseñarnos que no hay nada ni nadie sobre Él. Regresando al tema, Dios quería evitarles todo tipo de dolor. Escucha bien, quería evitarles todo tipo de dolor, pero ellos decidieron cerrar sus ojos a la verdad para sostener sobre sí los placeres de este mundo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dice el verso 6 que fueron heridos con tumores. Hay diferentes opiniones con respecto a estos tumores aquí, ¿sí? No vamos a profundizar mucho el tema. Sin embargo, para que tengas alguna noción, pues podemos decir que hay algunos comentaristas que piensan que estos tumores hacen referencia a las hemorroides, ¿sí? Mientras que otros piensan que se está hablando aquí de la peste bubónica entre una población afectada a causa de las ratas, ¿sí? Lo cual pues de algún modo traía como parte de sus síntomas también tumoraciones, en el cuerpo. Ahora, algo interesante y solo una vez más para que lo tengas como referencia, es que la Septuaginta agrega esto al versículo 6. Escucha, y las ciudades y los campos de toda esa región estallaron y se produjeron ratones, dice aquí, y hubo confusión de una gran mortandad en la ciudad. Como hecho histórico, interesante, ¿verdad? Regresando al tema, ¿qué fue lo que hicieron entonces para ellos salir de este problema? En vez de someterse al Dios de Israel, decidieron deshacerse de Él. Eso fue lo que decidieron ellos hacer. Sin embargo, no tuvieron en cuenta de que no existe, una vez más, la manera de que alguien pueda deshacerse de Dios. Quizá podemos intentar alejarlo, pero incluso los mejores de esos intentos no van a poder lograrlo, pues. Necesitamos entender todos nosotros que tendremos que enfrentar a Dios y estar ante su presencia algún día. No vamos a poder huir de esa realidad. Todos vamos a comparecer ante el tribunal. Dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros, dice, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, dice, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían, dice, pasado el arca, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, dice, con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico, dice, hasta el grande, y se llenaron, dice, de tumores. Podemos ver aquí entonces que a la ciudad de Gat no le fue mejor, pues, que a la ciudad de Asdod. Versículos 10 al 12. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas, dice, escucha, dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel,
para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había, dice, consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad, dice, subía al cielo. Lo que sigue llamando mi atención es el hecho de saber que ahora los ecronitas no estaban pues contentos de ver el arca, pero aún así no se sometieron a Dios, no se sometieron al Dios de Israel. Yo creo que si los filisteos de pronto se hubiesen arrepentido y buscado a Jehová, quizá incluso el arca les hubiese sido de beneficio. Sin embargo, no fue así. En vez de eso, esta se convirtió en juicio y en maldición para ellos. Y lo mismo sucede con la presencia de Dios entre los hombres hoy en día. Dios puede ser una fragancia de vida para unos, mientras que para otros puede ser un aroma de muerte. ¿Me dejo entender? Y es lo mismo que estaba sucediendo aquí. 2 Corintios 2, versículos 15 al 16, dice lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, dice. Para los que se pierden, Dios es olor de muerte. Y aquellos, dice, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice la palabra del Señor. Entonces, recordemos, Dios quiere quitar los dagones de nuestras vidas. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero para que esto ocurra, tú vas a tener que permitirlo. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo puede suceder eso? ¿Cómo es que sucede eso? Simplemente permaneciendo y haciendo. Porque no solamente se trata de permanecer y de entender, sino hacer la palabra de Dios efectiva en nuestras vidas. Y eso obviamente es un tema ya de obediencia y sometimiento. Salmo 119, versículos 9 al 11 dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice. Algo interesante. Recordemos que recordemos qué es lo que había dentro del arca de Dios. La tabla de los 10 mandamientos, lo cual es un sinónimo de la palabra de Dios, la vara de Aarón, lo cual indica sometimiento, y el maná, un sinónimo pues de comunión. Yo creo que la comunión es realmente importante, ¿verdad? Es sumamente importante. Uno de los 4 principios básicos de una iglesia en el libro de Hechos capítulo 4. La comunión es importante. Necesitamos todos nosotros buscar a Dios. ¿Y qué mejor que hacerlo juntos como iglesia? ¿Recuerdas aquel relato en el que Jesús, pues caminando, se encuentra con una higuera? ¿Recuerdas ese relato? En algún punto se da cuenta que esa higuera no tenía fruto. ¿Recuerdas eso? No tenía fruto. Así que Jesús maldijo ese árbol. Y luego sus discípulos se dieron cuenta que esa higuera estaba seca y muerta hasta la raíz. Y uno de los factores por los que no había fruto en esa higuera era porque esa higuera estaba solitaria. Y no sé si tú sabías esto, pero las higueras deben estar junto a otras higueras para poder dar fruto. Deben cumplir el proceso de polinización, ¿verdad? Los que han ido a mi casa han visto que tengo un árbol ahí que solamente da flores, pero no da frutos, ¿verdad? Porque no tiene otro árbol para poder polinizar y dar fruto. Entonces deben cumplir este ciclo. Es por eso que es tan importante
la comunión. Caminar solos en esta vida no es la manera, pues, con la que Dios quiere o en la que Dios quiere que andemos. ¿Sí? Dios no quiere eso. Incluso siempre envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Necesitamos entonces buscar la manera de permanecer los unos con los otros. Tengamos cuidado, ¿qué? Tengamos cuidado incluso en estos tiempos de engañarnos a nosotros mismos, buscando pretextos para alejarnos de Dios. Aquí en la iglesia no hemos llevado temas referentes o específicos con respecto a lo que está sucediendo en el hoy. Nosotros queremos o tenemos la convicción, es lo que el Señor ha puesto en nosotros, de seguir con la palabra de Dios y permitirle que el Señor nos hable a través de la secuencia de estudios que estamos llevando, ¿sí? Libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y es por eso que estamos en Primera de Samuel ahora y no estoy dando un tema distinto. No estoy en contra de eso, por supuesto que no, porque Dios lo puede usar también y gloria a Dios por eso. Sin embargo, hoy, esta mañana, de algún modo, quiero hacerte presente algunas cosas. Necesitamos tener cuidado una vez más de engañarnos a nosotros mismos. Tengamos cuidado, o tenga cuidado, mejor dicho, aquel que piensa que corre más peligro de pronto al congregarse por 1 hora, cuando su iglesia incluso está previniendo cualquier tipo de contagio a causa del COVID, y sin embargo pasan horas en los parques, sin embargo pasan horas en H-E-B, pasan horas en el Walmart, pasan horas en la calle con los amigos haciendo parrilladas, polladas, barbacoas o lo que sea. ¿Me dejo entender? Hay que tener mucho cuidado, tengamos cuidado, porque quizás solamente lo único que se está haciendo es un intento de engaño, de engañarnos a nosotros mismos, poniendo un pretexto más para alejarnos de Dios. Y si antes habían pretextos, hoy hay un pretexto más grande, ¿verdad? Firmado incluso por los mismos gobiernos. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? Examinemos nuestro corazón, porque allí nos va a encontrar Dios. Tengamos cuidado. No quiero que confundamos las cosas, no quiero que confundas las cosas. Quiero que todos seamos responsables, por supuesto que sí. Quiero que evitemos contagiarnos, por supuesto que sí. Y lo digo de buena fuente, mi familia lo dice de buena fuente. No queremos que ninguno de ustedes pase por esa situación, por supuesto que sí. Pero necesitamos examinar nuestro corazón y encontrar la verdad allí del por qué. ¿Estamos haciendo o no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo? Es tan fácil desviarnos, es tan fácil deslizarnos. Si para un pastor es difícil, no quiero yo imaginarme para alguien que tiene poco tiempo en las cosas del Señor, para alguien que es difícil incluso mantener esa constancia de búsqueda constante, de esa constancia de búsqueda en sus devocionales, en los devocionales diarios. Búsqueda del Señor, cara a cara, con tu Biblia. ¿Me dejo entender? No es fácil, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos todos nosotros levantarnos, es por eso que necesitamos todos nosotros orar. Ya se los dije en algún momento, cómo nosotros podemos notar si estamos cerca o lejos del Señor. Fácil, ¿verdad? Si antes tenía más ganas de alabar al Señor y ahora no, posiblemente estoy viviendo un desliz espiritual. Si antes tenía más ganas de leer la palabra de Dios y ahora no, estoy viviendo un desliz. Si antes le servía más al Señor y ahora no, estoy viviendo un desliz. Necesitamos acercarnos a Él. Hemos dado este primer paso enorme, por supuesto que sí, abrir la iglesia, por supuesto que sí es un paso enorme. No quiero que nadie juzgue y no quiero que nadie critique, porque cuando comenzaron a suceder estas cosas,
Se levantaron algunos a decir, ¿por qué ustedes abren la iglesia? Mientras que otro grupo decía lo contrario, ¿verdad? Estaban los más espirituales y los menos espirituales, en un sentido, por así decirlo. ¿Por qué cierran la iglesia? ¿Y ustedes por qué la abren? Yo no quiero entrar en argumentos ni comentarios acerca de estas cosas. Yo creo fielmente que Dios habla a cada quien de modo diferente. Si Dios te dio la convicción para cerrar, pero Dios te la dio realmente y tienes paz en tu corazón, gloria a Dios por eso. Dios sabe y te está guiando. Si Dios te dio la convicción de abrir, gloria a Dios por eso. Si Dios te está guiando. Estuvimos nosotros cerrados por algún tiempo, ¿verdad? Y ahora el Señor nos está guiando a abrir la iglesia. Y esa es la paz que yo siento en mi corazón. Esa es mi paz. Porque nosotros estamos tomando estas decisiones no en emoción, sino en convicciones. Queremos ser obedientes y creemos que ya es tiempo. ¿Queremos ser flexibles con el Señor? Por supuesto que sí. Si el Señor nos dice en algún momento alguna otra cosa, seremos obedientes al Señor. Pero quiero que sepan que todos nosotros estamos buscando realmente dirección de Dios. Queremos ser dirigidos por Él. No queremos hacer las cosas en emociones, ¿ok? Entonces, la comunión es sumamente importante, sumamente importante. Regresando al tema. Si nosotros cumplimos estos 3 puntos, vamos a gozar del fruto del Señor. La instrucción es tan importante. Las tablas, ¿verdad? Esto a través de la palabra de Dios. La comunión, el maná, lo que estaba dentro del arca, recuerda eso. Recibir pues su cuerpo en unanimidad. Y por último, sujeción. La vara de Aarón. Someternos al plan de Dios en lo personal y como miembro de la iglesia, porque Dios tiene planes para nosotros de manera personal y Dios tiene para nosotros planes de manera conjunta como iglesia, como congregación también. Y todos nosotros necesitamos estar en un mismo sentir. Así que si hacemos y cumplimos con estas 3 cosas, esos dagones que llevas dentro van a caer. Van a caer. Esa oscuridad que podríamos de pronto haber llevado durante tanto tiempo, saldrá despavorida al no soportar la luz divina. Recuerda entonces, nosotros decidimos, recuerda entonces, tú decides. Los filisteos tomaron su decisión, los de Asdod tomaron su decisión, los de Gat tomaron su decisión, los de Ecrón tomaron sus decisiones. Ahora nos toca a nosotros decidir. Nosotros. Escucha bien esto porque es importante. Tú eres el forjador de tu propio futuro. Tú eres el forjador de tu propio futuro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo realmente para mantener fuerte esa relación entre Dios y tú? ¿Estás realmente trabajando en ello? ¿Tienes dagones en tu vida? ¿Estás poniendo pretextos en tu vida para acercarte a Él? ¿Estás haciéndolo? Pongámonos a pensar en esas cosas, porque son sumamente importantes. Ahora nos toca a nosotros. Y nosotros tendremos la responsabilidad y la libertad de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Así como ellos la tuvieron también. Ellos eligieron mal. ¿Cómo vas a elegir tú? ¿O qué vas a elegir tú? La palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. La palabra de Dios dice: el que tiene oídos para oír, oiga.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la necesitamos en nuestra vida, Dios mío. Pedimos tu presencia, pedimos que nos ayudes, pedimos que nos bendigas. Pedimos, Señor, este día que quites los dagones de nuestra vida. Aquello con lo que estamos luchando, aquello con lo que hemos estado luchando tanto tiempo, Señor, y aún continúan ahí, Señor. Quítalos, Señor. Quita los dioses falsos. No permitas, Señor, que tengamos, Señor, ese corazón de querer los dioses que los demás tienen. Te queremos a ti, nada más que a ti. Eres lo único que necesitamos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.